Bueno, tenemos un tema para este trimestre, la depresión espiritual. Por varios años he querido dar este tema. Pido al Señor y a ustedes que oren por mí para poder darlo de la mejor manera. Espero que sea de bendición a la iglesia. Y también que nos guíe a todos a buscar del Señor en medio de un tema tan interesante como este. Bueno, iniciamos entonces. ¿Por qué este tema? ¿Por qué este tema? Vamos a ayudar a esperar que los muchachos pasen ahí la primera filmina. Ok, muy bien, la primera. Gracias. Exactamente, gracias. ¿Por qué este tema? Bueno, durante algunos años he visto cómo muchos sufren y han sufrido de esto en nuestra iglesia, han sido afectados de diferentes maneras. Y mi propósito en todo esto es que las personas puedan encontrar refugio y consuelo en el Señor en medio de esta situación que viven muchos. También puede ser que usted en este momento no esté pasando algo como esto, como una depresión, pero pueda llegar a tenerlo. Puede ser que sí. O tal vez conoce a alguien que necesita una ayuda. Y tal vez ahora usted pueda, con un poquito más de conocimiento, ayudarle. Entonces, más que todo esto es el propósito. Y finalmente, como todas las cosas, la gloria de Dios, ¿verdad? La gloria de Dios, la edificación de su pueblo es lo que buscamos. ¿Qué nos capacita para hablar de este tema? ¿Qué nos capacita para hablar de este tema? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque muchos creen que solo los psicólogos o los psiquiatras son los que pueden tratar este tema. Piensan que son los únicos que están capacitados para algo así. Y es triste que uno escucha en iglesias que cuando alguna persona viene al pastor, lo que el pastor le recomienda, vaya a ver un psicólogo. Eso es lo que le dice. Lo primero que le dice, vaya a ver un psicólogo, vaya a ver un psiquiatra. Usted tiene un problema, yo no lo puedo atender. Pero ¿cómo algo así puede suceder? Y estas personas que son psicólogos o psiquiatras, con todo mi respeto, y no estoy tal vez hablando de todos, pero en su mayoría, ¿verdad? En su mayoría, muchos de ellos no ven a Dios como el creador del ser humano. Y no entienden que entonces ese creador ha hecho al hombre en su totalidad. Dios fue el que le dio un cuerpo y es el que le dio un alma. Todo lo que en él está ha sido creado por Dios. Entonces, ¿quién es el mejor que puede saber cómo ayudarnos? Es Dios. Al final es Dios quien puede ayudarnos en medio de todo esto. Y Él nos ha dejado su palabra y su espíritu para guiarnos en medio de este mundo caído. Entonces, estas personas no consideran al ser humano como criatura de Dios. Que las personas deben ir a Él primeramente, y entonces alejan a Dios y sacan a Dios entonces de la ecuación y de toda solución para las vidas de las personas. El Salmo 31:9 dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma, ¿y qué dice? Y mi cuerpo. Entonces presenta dos partes la palabra de Dios, tanto el alma como el cuerpo, dos partes. En tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, no solamente queremos que sea nuestro cuerpo, sino también nuestra alma. Los pastores debemos de velar por las dos cosas. Las personas no solamente tienen necesidades del alma, sino también físicas. Entonces las dos cosas deben ser contempladas a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios declara que somos cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu. Entonces debemos atender al ser humano en su totalidad. El Señor se ocupó de los hombres, tanto en sus almas como también en sus necesidades físicas. El alma es todo aquello que no es físico, ese ser interior que Dios creó y que muchos creen que debe ser tratado entonces solo por especialistas graduados de una universidad, olvidando que es Dios quien sabe cómo funciona tanto nuestro cuerpo como nuestra alma. Él es el que conoce. Ahora,
¿Estoy diciendo yo que no necesitemos doctores? No, nosotros vamos a ver en este curso que es algo que Dios ha dado en su providencia. Pero debemos considerar esto. Hoy tenemos muchas bendiciones de Dios a través de todas estas cosas y de los medicamentos. Pero ¿qué hacían los hombres y las mujeres antes cuando no existían estas cosas? ¿Qué hacían? ¿Acaso Dios los dejó desprovistos de toda ayuda? No, Dios siempre ha tenido auxilio y ayuda para su pueblo. Entonces, este es un recurso que tenemos, que hablaremos de él eventualmente. Entonces, los pastores, especialmente los pastores, somos llamados a cuidar del rebaño. Una de las cosas que hacemos es pastorear, la palabra misma lo dice, alimentar el rebaño, y otra es, se nos llama también obispos. Me sentiré un poco raro si usted me llama obispo, pero no es una palabra mala, está bien, es correcta, y se usa también para aquellos que están vigilando. El obispo es como un sobrevedor, él está viendo qué es lo que está pasando, y se pueden detectar cosas en las personas, tristezas, angustias del alma, y el pastor debe estar ahí para también acudir y ayudar a esas almas que necesitan de cuidado. Entonces es labor de los pastores también. Él ha dejado su palabra, ha dejado su Espíritu Santo. No podemos llegar y evadir y decir, no, es que mejor que lo vea un psicólogo. No, eso no podemos hacerlo. Tenemos que hacer a la luz de la palabra de Dios y en su sabiduría lo que Dios nos ha mandado de cuidar el rebaño y de considerar las necesidades. El evangelio no está separado de nuestra vida. El evangelio no está separado. El Señor no solamente salva nuestras almas, sino que nos da poder por su Espíritu Santo para ser llevados, para vivir para Dios en todo tiempo. Se deprimen los cristianos. Sí, los cristianos se deprimen. Y muchas veces, lo voy a decir desde ahora, no está asociado a un pecado. Y los cristianos se deprimen. Vamos a ver algunos ejemplos de esto, de depresión y ansiedad en algunos de los creyentes. Vamos a buscar Números capítulo 11, versículos 10 al 15. Números capítulo 11, versículos 10 al 15. Un hombre al cual de la Biblia se habla de mucha paciencia. Un siervo de Dios, Moisés. Versículo 10 dice: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carnes que comamos. No puedo yo soportar todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. ¿Está en angustia Moisés? Claro que sí. A un punto, ¿verdad?, que dice: Señor, si es así, no quiero más esta vida. Un momento triste en la vida de Moisés. Y vamos a analizar muchos casos de esto. Vamos a buscar otro, 1 de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 7. 1 de Samuel. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y
Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Una mujer afligida, una mujer dolida, una mujer angustiada de espíritu. Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20, versículos 14 al 18. Y así dice este siervo, dicen que este es el profeta que lloraba, ¿verdad? Ver la condición de Israel. Jeremías 20, 14 dice: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió, oiga gritos de mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido sepulcro, y su vientre embarazado para siempre? ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta? Otro hombre angustiado al ver un pueblo duro de servicio. Elías, otro ejemplo tenemos. No puse la cita, ¿verdad? Ahí. Vamos a ver. Déjeme buscarlo primero. Creo que es Primero de Reyes 19. Vamos a ver. Primero de Reyes 19, busquemos un momento. Versículos 1 al 4. Si no es primero, es segundo, me parece. Sí. Primero de Reyes 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Otro hombre, en angustia, en desesperación, no sabe qué hacer. Job capítulo 6, Job capítulo 6, versículos 1 al 15. Respondiendo Job y dijo: oh, que pasasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Otro hombre angustiado de espíritu, en tristeza. Salmo 42. Salmo 42. Versículos 1 al 6.
Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Salmo 77. Salmo 77. Versículos 1 al 7. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? En otro ejemplo ahí que tenemos. Los salmos tratan de una manera muy explícita, real y vívida, la condición de muchos de estos hombres que vivieron en depresión, en angustia de sus almas. Cuando uno lee muchos de los salmos, uno encuentra cómo ellos comienzan así, clamando al Señor, y cómo terminan encontrando consuelo en Dios. Y eso lo vamos a ver. Proverbios 18:14 dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo del angustiado? ¿Verdad? Un verso que nos habla mucho de eso. En nuestros tiempos tenemos un caso muy interesante que quiero leerles. La otra Firmina. Charles Spurgeon. Acabamos de terminar de hablar de Charles Spurgeon, ¿verdad? En la clase de... Bueno, de muchas maneras ha sido usado este hombre, ¿verdad? He sufrido muchas veces de enfermedades graves y de una depresión mental espantosa que llegaba casi a la desesperación. Casi todos los años he sido apartado durante una temporada, pues la carne y la sangre no pueden soportar la tensión, al menos una carne y una sangre como la mía. Creo, sin embargo, que la aflicción me era necesaria y he respondido a fines saludables. Un hombre de Dios como Charles Spurgeon en depresión. Y ha habido muchos otros, no es el único. Ha habido otros hombres de Dios que han sufrido depresión. Quiero tener algunas estadísticas para ustedes. ¿Okay? 1 de cada 5 personas sufre algún tipo de depresión y 1 de cada 10 sufre un ataque de pánico en alguna etapa de su vida. Se estima que 121 millones de personas en el mundo sufren de depresión. Estudios dicen que el 5.8% de hombres y el 9.5% de mujeres tendrán un episodio de depresión cada año. Lamentablemente, en muchos casos, el resultado final de la depresión, según algunos datos, representa el 49.1% de las muertes violentas, en comparación con un 18.6% de las guerras y un 31.3% de los homicidios. Es alto, ¿verdad? Es muy alto lo que sufren muchas personas y hasta dónde pueden llegar. Entre los creyentes parece que hoy hay un aumento creciente. Muchos sufren de ansiedad y ataques de pánico, tanto jóvenes como adultos. Muchos causados por el estado deprimente de las iglesias, y en esto quiero ser puntual. Mucho es así, por el estado tan deprimente de las iglesias, y hace que los que lleguen ahí todavía queden más deprimidos, porque no se les ofrece la verdadera solución para sus vidas. Son como cremitas, ¿verdad? Y no atacan el problema. Mucho por el estado deprimente de las iglesias.
Hijos, hoy hijos viven deprimidos. Así es, hijos deprimidos en sus hogares por padres que no están cumpliendo su labor y no están cuidando de ellos como deben cuidarlos. Hemos entrado en nuestros días en una cuestión de materialismo, de pensar solo en nosotros mismos, y hemos dejado de cuidar hasta nuestros propios hogares. Una de las cosas que también pasa es que la iglesia ha dejado de enseñar todo el consejo de Dios. Eso es como cuando una persona, imagínese que usted le da a una persona solo arroz va a comer. Imagínese cómo queda. Y todos los otros alimentos que necesita. Así pasa en muchas iglesias. Solo ven ciertos temas que a ellos les interesan y no ven todo el consejo de Dios para alimentar sus almas y sus vidas. Mucho problema de las iglesias. Se ve también falta de amor entre el pueblo de Dios, eso causa desánimo, falta de unidad, pecados que no han sido tratados en las iglesias, eso trae desánimo. También de poner la mira en las cosas de esta vida y no en las cosas de arriba, no en las cosas de los cielos, eso afecta. Personas que están más interesadas de todo lo que pasa en el mundo, se saben todas las noticias que está pasando en el mundo, de todo saben, pasan viendo todas las noticias, pero no meditan en las promesas maravillosas de la palabra de Dios. Esas son algunas de las causas. Veremos otras durante todo este curso y otras cositas más. Entonces, muchos quedan paralizados por la depresión al punto, oiga esto, de no poder leer la Biblia, de no orar, se aíslan y han llegado hasta no desear la comunión del pueblo de Dios. Terrible. Cosas como estas. En muchas no estoy diciendo que no haya pecado, posiblemente, pero en otras cosas posiblemente a veces no. Quedan como paralizados. Algunas preguntas. ¿Puede ser prevenida o aplacada? ¿Puede ser aplacada o prevenida la depresión espiritual? Sí se puede. En algunos casos va a llevar mucho tiempo, en otros tal vez no tanto. En otros casos simple y sencillamente la gracia de Dios es lo que los va a sostener durante toda su vida. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Va a ser la gracia del Señor. Entonces, mucho de esta enseñanza que vamos a ver tratará de aprender y estudiar lo que está sucediendo en una persona, escuchar a los que sufren en estos momentos, guiarlos en amor y sabiamente a través de la palabra de Dios y conforme a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana. Muy importante. ¿Por qué es tan incomprendida? ¿Por qué es tan incomprendida este asunto de la depresión espiritual? Bueno, sucede algo. Si usted se hace un examen de sangre, fácilmente, en la mayoría de los casos, va a salir lo que usted tiene. Si tiene una infección, el doctor sabe, porque aquí veo que hay una cuestión, entonces, tome antibiótico para la infección. Si tengo un problema en una pierna y me duele, le hacen una placa. Mire lo que pasó aquí. Y sí, ahí tenía usted un problema y no sabía. Ya sé. Pero para la depresión espiritual no hay un examen así directo que usted diga, sí, mire, eso es, hagámosle este examen y ahí va a salir un examen físico. No hay tal cosa. Esto va a llevar tiempo. Cuidado, escuchar, pedirle al Señor. Entonces, no es tan fácil muchas veces. A veces la persona sabe, por qué está deprimida y a veces ni sabe por qué está deprimida. Ni entiende por qué está deprimida, simplemente cayó en ese estado. Entonces debemos estar atentos, porque la depresión espiritual tiene consecuencias serias, muy serias. ¿Ok? ¿Esto tiene algún propósito? O sea, que una persona tenga depresión espiritual. Bueno, una de las cosas que hemos aprendido aquí, gracias a Dios, es que Dios está en control de todo. Que no hay nada que escape a la voluntad de Dios, aún la depresión. Y en vez de señalarla, ¿por qué no podemos pensar que Dios está usando eso para el bien de nuestras vidas? De alguna manera. Que Dios está usando esa situación para llevarnos más cerca de Él.
Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aún esto puede ser usado para nuestro bien y la gloria de Dios. Debemos hacernos una pregunta entonces nosotros. Debemos hacernos una pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres ser sanado? Es algo importante a los que sufren esto, porque esto les ayudará entonces a ver que hay que buscar ayuda, que hay necesidad de sanidad para su vida. Vamos a buscar Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Versículos 1 al 8. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. 38 años en esta situación tan dolorosa. Y el Señor le preguntó, ¿quieres ser sano? Y esa es la pregunta para usted hoy. ¿Quiere ser sano? O si conoce de alguien, preguntarle, ¿quiere ser sano? En medio de eso que usted está pasando. Y sí hay solución en el Señor. Sí hay para los deprimidos solución en Cristo. Sí hay consuelo y sí hay esperanza. En Juan capítulo 11, versículo 3, nosotros encontramos un pasaje maravilloso cuando el Señor se retrasa aparentemente, en medio de la situación de un amigo suyo, Lázaro. Y entonces las hermanas de Lázaro le mandan un mensaje al Señor Jesús. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. Si usted está sufriendo una depresión, usted es un creyente, quiero decirle, el Señor le ama. Aún en lo que esté pasando, aún en su dolor y su tristeza, el Señor le ama. Y Él sabe. Y aún esto está en el cuidado y la protección y la provisión de Dios para los suyos. Los creyentes, los amados se enferman. Entonces, yo deseo que aprendamos en esta mañana un verso que será consuelo para nosotros durante este estudio. Veremos las causas y la cura de la depresión. Esto será parte del curso que nosotros vamos a ver. Esta clase es una introducción. Era una introducción al tema que nosotros comenzaremos a desarrollar en las diferentes clases. Busquemos el Salmo 43.5. Salmo 43.5. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Voy a pedirles que todos lo repitamos, con la cita y después el texto. Salmo 43.5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí?
Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Un requisito para estar en esta clase es que se aprenda este versículo. ¿Ok? Entonces este versículo lo vamos a repasar en todas las clases, que usted se lo memorice, que lo tenga presente. Este verso demuestra una realidad en los creyentes y una forma de afrontarlo. Veamos el versículo, vamos a leer desde el 1. Dice: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Y ahí vean la palabra que aparece ahí, enlutado. ¿Cómo es una persona enlutada? ¿Cómo se visten regularmente los enlutados? ¿Verdad? Con ropas negras. O sea, usted ve su rostro, ve su ser, se ve totalmente, ¿verdad? No se ve una persona con gozo, algo está afligiendo su alma. Y así se ve este hombre, como si anduviera enlutado. Un hombre de Dios, un siervo de Dios enlutado. Y así anda. Y entonces, aquí comienza algo muy importante y nos da guía en algo importante. Y hay algo que nosotros debemos hacernos. Él hace un autoexamen de sí mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y es algo que nosotros olvidamos hacer en nuestras vidas. ¿Qué es lo que está pasando con mi vida? ¿Qué es lo que está pasando en mi ser? Una pregunta sincera directamente a su alma, hablando a su corazón. Esto es parte de esa labor que Dios nos da en su Espíritu Santo, que hablemos a nosotros mismos a través de su Espíritu Santo y nos preguntamos: ¿pero por qué yo estoy así? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Y debemos comenzar muy honestamente con nuestras almas, porque a veces tal vez estamos tratando de involucrarnos en algo para tratar de disipar esas cosas, pero primero tiene que haber un examen. Y aquí el salmista nos dice: hay un examen que yo debo hacerme a mí mismo. Como la Biblia nos habla en Corintios: examinaos a vosotros mismos si están en la fe o no. Aquí también hace un examen de su alma. ¿Por qué yo estoy así? ¿Por qué estoy tan abatido? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué me turbo dentro de mí? ¿Acaso no estoy poniendo mi esperanza en Dios? ¿Acaso no es Él a quien yo debo de acudir en todo momento? Un examen de nuestras vidas. De nuestras vidas. No está ahí, después lo voy a agregar ahí, un poquito más adelante. La palabra que nosotros estamos viendo como este desánimo, esta depresión, es una palabra de origen latín. Es deprecio, significa empujar o oprimir hacia abajo. Antiguamente esta palabra no se usaba, se usaba otra palabra, creo que la van a reconocer, se llamaba melancolía. Melancolía. ¿Ustedes han escuchado? Esa persona es melancólica. De eso se trata, es más o menos lo mismo. Y es algo que tal vez se los dejo ahí para que lo puedan empujar o oprimir hacia abajo. Esa es la idea de depresión. Muy bien. Entonces, bueno, tenía calculada la clase hasta acá. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe. La idea es estar sentados a las 10 de la mañana aquí y esperar el culto. Hoy pues vamos a comenzar un poquito antes pues todo. Vamos a orar y pedir al Señor que nos guíe en esta mañana. Señor, gracias por la oportunidad que nos has dado de estudiar este tema. Te pedimos que en las siguientes clases podamos aprender aún más. Descansar, Señor, en tu cuidado por nosotros. Guíanos, Señor. Que tu palabra, Señor, nos ayude. Podamos confiar, Señor, que tú tienes cuidado de tu pueblo en todo momento. Gracias, Señor, porque aún en medio de situaciones tan difíciles que puedan vivir unos, en medio de su alma, sus corazones, sus vidas, sus pensamientos, tú, Señor, estás ahí para consolar, para guiarnos. Te doy gracias, Señor, por tu amor y tu bondad en todo esto, y lo pido en tu Hijo Jesucristo. Amén.